Los mexicas no siempre fueron este gran imperio, eran migrantes que venían de un lugar llamado Aztlán. Según el códice de Obin, eran más iguales que buscaban una señal divina. Pero chequen la geografía. Cuando llegaron aquí, lo mejor ya estaba ocupado. Solo quedaba un islote lleno de serpientes en medio de un lago de Texcoco. Lo increíble es ver cómo convirtieron un pantano en la ciudad más limpia y ordenada del mundo. Dividieron todo en 4 barrios o campanas alineados en los puntos cardinales. Esto no fue suerte, fue planeación territorial urbana de primer nivel. ¿Sabían que desde el Templo Mayor salían las 3 calzadas principales hacia tierra firme? Tepeyac, Iztapalapa y Tlacopan. Literalmente, el templo era el centro del reloj geográfico de su mundo. Arquitectura y matemáticas. Aquí es donde entran las matemáticas. El Templo Mayor es como una cebolla de piedra. Tiene 7 etapas constructivas. Cada etapa medía más. La última, la que vieron los españoles, tenía una base de 78 por 83.6 metros. Pero lo más difícil fue el suelo. Es lodo. Por eso usaron tezontle. Es esa piedra roja que ven ahí. Es volcánica y está llena de burbujas de aire, lo que la hace súper ligera. Si hubieran usado pura piedra pesada, el templo se habría hundido por completo. Y chequen los ángulos. Las pirámides tienen una inclinación de 42 a 45 grados. Esto se llama talud. Ayuda a distribuir el peso hacia afuera y no solo hacia abajo. Pero las escaleras, esas sí están extremas. Tienen hasta 50 grados de inclinación. Los sacerdotes tenían que subir casi de lado. Visualmente, esto hacía que el templo se viera mucho más alto y majestuoso desde abajo. Pura trigonometría aplicada. Biología y chinampas. En biología analizamos cómo alimentaban a 200,000 personas. La respuesta es las chinampas. Eran genios, usaron al ahuejote, un árbol que crece recto, lo plantaban en las orillas para que sus raíces amarraran a la tierra al fondo del lago. Esto no solo era maíz, cultivaban frijol, calabaza y chile, pero también aprovechaban la fauna. El ajolote, que era medicinal y sagrado, los peces, azociles y miles de patos que llegaban al lago. Este ecosistema era perfecto. El agua del lago mantenía la humedad constante, así que podían cosechar varias veces al año, mientras en Europa pasaban hambrunas, aquí sobraba la comida. Filosofía y psicología. Ahora hablemos de la mente mexica. En filosofía y psicología, descubrimos el concepto del rostro y el corazón. Los maestros buscaban que los alumnos encontraran su propia identidad. No se trataba de seguir a la masa, sino de tener una personalidad firme y sabia. También está el Mahuizotl. Significa honra y respeto. Para ellos, cada ser humano tenía una dignidad intrínseca. Es irónico, porque hoy discriminamos a las personas por su apariencia física, cuando la filosofía náhuatl decía que lo que importa es que tu rostro sea sabio y tu corazón sea firme. Si entendiéramos esto, el racismo en la prepa y en México desaparecería. Danza y ritual. No podemos olvidar la danza. El Masehuatli no era un baile de fiesta, era una oración en movimiento. El huehuet marcaba el ritmo de vida y Teponaztli daba la melodía. Los ayoyotes en los pies no eran solo para que se viera padre, sonaban como la lluvia golpeando la tierra. Cada pluma en el penacho y cada accesorio contaba una historia. La danza unía a los guerreros con los campesinos y a los niños con los ancianos. Era el pegamento social de Tenochtitlán. Hola, estamos aquí con la señorita Jessica. ¿Cómo se le está pasando usted en el Museo del Templo Mayor? Pues estoy disfrutando mucho, la verdad es que me la estoy pasando bien y estoy aprendiendo cosas que no conocía. ¿Qué es lo que le ha parecido más interesante del templo? Cómo lo fundaron, cómo lo formaron y cómo ha ido con el lapso de los años haciéndose una reliquia. ¿Usted cree que hay muchos mexicanos que aún no han visitado este templo y que deberían? Sí, me incluyo yo, no había visitado nunca el templo a mis 37 años de vida, la verdad es que es la primera vez que vengo y se me hace muy interesante. Me hubiera gustado venir con una visita guiada, ya que
pues las visitas guiadas son más explicadas, con mejor información, pero la verdad es que me está encantando y me gustaría invitarlos a todos los que están viendo este video que puedan venir. ¿Usted considera que está en malas condiciones o que está bien cuidado el Templo Mayor? Pues creo que hacen lo que pueden con lo que tienen, ya que pues vivimos en la ciudad y independientemente de cómo lo cuidan, pues la ciudad pues constantemente está en un hundimiento y me parece que lo mantienen a conforme medida que van pudiendo. Ok, pues sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Valeria, espero que saques 10. Conclusiones finales. ¿Por qué es importante investigar, difundir y reflexionar sobre las aportaciones que hicieron los mexicas en México y el mundo? Es fundamental porque los mexicas no solo son gente del pasado, sino son la base de nuestra cultura actual en aspectos como la comida, la lengua y la organización social. Al investigar y difundir sus logros como el desarrollo de las chinampas o su avanzado sistema educativo, rompemos con la idea falsa de que los pueblos indígenas eran atrasados. Reflexionar sobre ellos nos permite entender de dónde venimos, sentir orgullo por nuestras raíces y reconocer que México es una potencia cultural gracias a esa herencia que aún asombra a científicos de todo el mundo. ¿Qué aprendieron a partir de investigar y analizar a la civilización mexica desde diferentes disciplinas científicas y el arte? Al usar diferentes ciencias aprendimos que los mexicas eran expertos en muchas áreas. La historia nos reveló su poder político, las matemáticas y astronomía mostraron su precisión para medir el tiempo con calendarios exactos. La geografía y la biología demostraron cómo transformaron a un pantano en una ciudad autosuficiente, o sea, Tenochtitlan, usando plantas medicinales y canales. Por otro lado, la filosofía nos enseñó su forma profunda de ver la vida y la muerte, mientras que la danza y el arte nos hicieron entender que para ellos la belleza era una forma de conectarse con el universo y sus deidades. ¿Es importante hacer investigaciones multidisciplinarias a partir de un tema eje? ¿De qué manera enriquecen el aprendizaje y por qué? Sí, es muy importante porque solo un punto de vista no alcanza para entender algo tan complejo como una civilización. Cuando varias disciplinas trabajan juntas sobre un tema eje, el aprendizaje se vuelve mucho más completo y divertido, ya que dejas ver datos aislados y empiezas a ver conexiones. Por ejemplo, entiendes que un templo no es solo una construcción, o sea, arquitectura, sino una representación del cosmos dedicada a un dios. Esto enriquece el aprendizaje porque nos enseña a pensar de forma crítica y a resolver problemas usando conocimientos de diferentes áreas al mismo tiempo. ¿La sociedad mexicana respeta y ayuda a que vivan mejor los indígenas en la honestidad? Siendo muy honestos, la sociedad mexicana tiene una actitud un tanto contradictoria. O sea, aunque presumimos las pirámides y los museos, la cultura, los indígenas, en la vida diaria muchas veces se ignora o se discrimina a los indígenas actuales. Todavía existen muchas barreras de racismo y falta de oportunidades. Muchas comunidades viven en pobreza extrema y no tienen acceso a servicio básico o a justicia en sus propias lenguas. Aunque hay esfuerzos por incluirlos, campañas y todo eso, todavía falta mucho respeto real para que sus derechos se cumplan y no sean vistos solo como una artesanía viviente, sino como ciudadanos con pleno derecho a decidir su futuro. ¿Qué debemos hacer para que los indígenas vivan de manera decorosa? Para que vivan con dignidad, lo primero es pasar de la admiración del pasado a la acción en el presente, garantizando que ellos tengan un acceso a la salud, educación bilingüe y sin servicios que tengan que abandonar su cultura. Debemos combatir el racismo en nuestras escuelas y calles, valorar sus lenguas como idiomas oficiales y respetar sus tierras y recursos naturales. Una vida decorosa implica que ellos tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona, pero con libertad de mantener sus tradiciones, su vestimenta y su forma de ver el mundo sin ser juzgados o señalados. Esperamos que este video les haya ayudado a ver a los mexicas con otros ojos. Gracias por ver.